El pasaje de Génesis del 29 al 31 narra la historia de Jacob en la tierra de Harán, donde va a buscar esposa de entre su parentela como le había indicado su padre, Isaac. Allí se encuentra con Labán el arameo, que resulta ser hermano de su madre Rebeca, y termina teniendo descendencia con sus 2 hijas y con las 2 siervas de sus hijas. El pasaje está marcado por relaciones familiares muy complejas, donde llama la atención en este contexto espiritual en el que se desarrolla la trama, la relevancia que tiene en este pasaje la endogamia, la poligamia, el engaño y la manipulación. Alrededor, eso sí, de la enorme importancia que tiene la descendencia en el seno de una cultura donde se comercia con el sexo sin el rubor que nos provoca hoy. La historia está abrigada por un capote de intervención divina, como no puede ser de otra manera, que envuelve el texto para cohesionarlo con el resto del Génesis, aunque en este caso es prácticamente prescindible. Resumen de la Biblia, episodio 11, Génesis 9:31. Las 4 mujeres de Jacob. El capítulo 29 se narra en su mayor parte a modo de fábula, rico en detalles descriptivos que van amenizando la lectura, con un añadido al final en el que se precipitan los hijos de Jacob muy rápidamente, con un estilo casi notarial que desentona con el resto del pasaje. La historia cuenta que Jacob hizo caso a su padre Isaac y se fue a las tierras orientales de Harán en busca de esposa de entre su parentela. En un entorno amable de rebaños de ovejas, pastos y pozos de agua, que nos podría recordar a la novela pastoril, Jacob se topa con la pastora Raquel y con gran alegría la besa y llora al reconocer que es su prima hermana. En el texto podemos leer que se presenta como hermano de su padre, pero debemos entenderlo en un sentido laxo. Familias hermanas. No en vano, recordémoslo, Labán, padre de Raquel, es hermano de Rebeca, madre de Jacob. Sea como fuere, el protagonista se instala con ellos y después de un mes Labán le ofrece recompensa por su trabajo, pese a ser su hermano. De nuevo se cita como hermano, pero no olvidemos que se dice en un sentido relajado. Nótese aquí la importancia que tiene para la comunidad del autor la conexión familiar, porque Labán admite con esa cita que lo natural en esa situación que se está dando sería que Jacob no cobrase por trabajar para él a cambio de cobijo. Es decir, interpretamos que lo natural sería no involucrar un interés crematístico entre hermanos. Y por otra parte muestra la generosidad fraternal de Labán ofreciéndole un pago a cambio, rebajando así el valor que puede tener el dinero entre parientes. Bien, esta coartada literaria le sirve al autor para encajar la petición de Jacob, que no duda en solicitar a su hija Raquel a cambio de 7 años de trabajo. Génesis 29, 18-19. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. El número 7 hemos de entenderlo de manera simbólica, como casi siempre que aparece en la Biblia. Es un número que evoca, en este contexto, tarea completa. En este punto interesa conocer varios aspectos culturales que deja entrever el autor, con intención o sin ella. Veamos. Por un lado, supongo que sin intención, destaca el escaso valor que tiene la opinión de la mujer en estos asuntos. A ver, de una parte, Jacob tiene capacidad para comprarla a cambio de un tiempo de su trabajo, sin concurso de la mujer. Y de la otra, el padre tiene potestad de propietario para disponer de ella y dársela a él o a cualquier otro.
Aunque esta situación resulta muy chocante en la actualidad, es interesante conocer con qué naturalidad se manejaba en los tiempos del autor. Por otro lado, esta vez sí con intención, tal vez, mejor es que se la dé a Jacob, hermano suyo, que a otro hombre, poniendo de manifiesto, una vez más, la preferencia por la endogamia. Aprovechemos para recordar lo enrevesado de esta unión que ya comentamos en el episodio anterior. Labán y Rebeca son hermanos. Los padres de Jacob y Raquel, que se van a emparentar ahora. Y a su vez, los padres de Jacob son Isaac y Rebeca, cuyos padres tenían también un parentesco similar, pues el padre de él era hermano del abuelo de ella, Abraham y Nacor. Es un lío, te dejo aquí la imagen, aquí. Por si fuera poco embrollo, la hermana de Raquel, Lea, también se emparentará con Jacob para tener hijos. Y de esta suerte nos queda un lío familiar estupendo en el que no dejan de asombrarnos hoy pues el deseo con que se consuman estas relaciones incestuosas. Para suavizar el asunto podríamos añadir que no debemos olvidar que las historias de Abraham, Isaac y Jacob son probablemente una elaboración literaria que no sucedió como se cuenta en Génesis, y que la invención de una genealogía más compleja y coherente, pues además de tedioso y difícil de conseguir, habría desviado la atención del linaje principal que le interesa destacar al autor. Ese linaje que es el privilegiado por Yahvé. Pero bueno, no obstante, aún conscientes de este hecho, destaca el énfasis que pone el texto, y no solo una vez, en la preferencia que tienen los personajes por emparentar a sus hijos con los de sus hermanos, lo cual no debe pasarnos desapercibido. Bien, la historia prosigue en una elipsis magnífica en la que Jacob pasa los 7 años trabajando sin pena, porque amaba a Raquel. Le parecieron pocos. Y al cumplirse el plazo, se celebra un banquete para unirse a ella. Aquí entra en juego el primer engaño. Labán le entrega a Lea, su hija mayor, en lugar de a Raquel, para que se acueste con ella. Y así sucede que pasan la noche juntos haciendo cosas de recién casados. Es imposible imaginar cómo pudo suceder esto de manera coherente. Por un lado, necesitamos asumir la maliciosa complicidad de Lea, que todavía no ha sido presentada y de la que no tenemos indicios de su doblez. Podríamos hacer un ejercicio de imaginación y suponer que accede al engaño porque Labán le entrega después, en recompensa, a su sierva Zilpa. Pero es mucho suponer, el texto no lo dice. Por otro lado, necesitamos asumir la ingenuidad y despiste de Jacob, que hace el amor con Lea y pasa toda la noche con ella sin descubrir quién es hasta la mañana siguiente. Pero lo más difícil de aceptar es que Raquel, la protagonista de esta noche tan especial de amor y unión, quien debería estar en la cama con Jacob desde el banquete hasta el amanecer, no se entere de que su lugar lo está ocupando otra persona. Cuesta aceptar mucho que la novia pase la noche haciendo otras cosas sin interesarse por su amado. Así pues, lo que debemos entender en el pasaje es que es un relato simbólico que pretende destacar no su historicidad, sino su valor doctrinal. Veamos, pues, cuál es el valor doctrinal. Génesis 29, del 25 al 27. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años.
Así vemos que la perspectiva de Raquel pues no es relevante para el autor. No se entera de que su hombre ha pasado la noche de bodas con otra, ni parece que le importe que así haya sucedido. Ningún hecho o dicho alude a tal cosa. Prosigue la historia de manera natural. Del mismo modo, la perspectiva de Lea tampoco le interesa al autor, que asume, incluso en detrimento de su hermana, que su padre la ofrezca sexualmente para cometer un engaño y luego que la venda cometiendo otro. Por otra parte, se destaca la importancia que tiene en el entorno del autor consumar el acto sexual con alguien, pues queda implícito en el texto que Jacob se tiene que quedar con Lea aunque no quiera, sin importar cuál fue el acuerdo previo o sus deseos particulares. La única escapatoria que tiene para tomar a Raquel es servir otros 7 años para Labán. También nos queda explícita la costumbre de que la hija mayor sea la primera en desposarse, lo cual es fácil de entender. En ese contexto comercial, pues la mercancía más vieja es la primera que hay que despachar para hacer que el negocio sea rentable. Y esta frase servirá para los idiotas que vean un fragmento en Instagram de esto y se pongan a insultarme inventando la parte que no han visto del vídeo y confundiendo al autor del Génesis conmigo. Pero bueno, finalmente nos queda un aroma artero y sin escrúpulos de engaños propios de mercaderes que irá haciéndose más intenso en las líneas siguientes con las tretas de Jacob, Raquel y Lea. Desconozco si el autor pretendía dejar constancia de lo bueno que es utilizar esa astucia, pero el caso es que no se advierte ningún reproche acerca de las conductas éticamente reprobables de los protagonistas en cuanto a engaños y traiciones, con independencia de que fueran muy antiguas. La deshonestidad siempre ha sido mala. Pero bueno, va en sintonía con la actitud de sus predecesores y de los que les seguirán después. No sé, yo reconozco que me cuesta entender esa postura literaria en un texto que pretende servir de guía espiritual para la conducta humana, de acuerdo con instrucciones perfectas de Dios, perfectas en el sentido de redondas, completas y acabadas. Bueno, el caso es que la historia prosigue con la aceptación de Jacob para trabajar 7 años más y conseguir a Raquel. ¿Quién no habría hecho eso? Esta vez se la entrega de forma anticipada, eso sí, se conoce que le pareció excesivo dejarle sin sexo con su amada otros 7 años más. A continuación viene ese fragmento precipitado que decía al principio en el que se habla de los hijos de Jacob. Si bien tiene escaso interés para la historia, por eso se despacha sin atención literaria, conviene observar un aspecto que he mencionado varias veces en este resumen, en esta colección de vídeos. La aparición repentina de Yahvé cuando se va a introducir un inserto que no pertenece a la historia que se está contando. El texto continúa: y vio Yahvé que... Se puede notar cómo el texto toma otro rumbo, otra dicción, otro estilo literario, otro tema, sin que el autor ponga esmero en suavizar el inserto para que encaje con fluidez en el hilo narrativo, que va al contrario. Parece como si tuviera prisa por añadir una colección de nombres y datos y sembrar así la justificación de sucesos que ocurrirán después, olvidando momentáneamente la trama que venía contando. Sea como fuere, te dejo a ti la tarea de comprobarlo y excuso citar aquí un texto tan anodino. Tú me perdonas. Baste con señalar, eso sí, los datos que introduce el autor. Raquel es estéril, curiosa coincidencia, con sus predecesoras. Ya es la tercera en la estirpe seguida. Lea se siente menospreciada y por eso Yahvé le da 4 hijos en compensación: Rubén, Simeón, Leví y Judá, los cuales serán cabezas de las 4 primeras tribus de Israel. Y nótese, eso sí, el énfasis que le pone
el énfasis sacerdotal que le pone al final. Esta vez alabaré a Yahvé, por esto llamó su nombre Judá. Y recordemos que es el pueblo de Judá, los judaítas del Reino del Sur, quienes dan forma al texto que nos ocupa, en oloroso panegírico a Yahvé. Bien, seguimos con el capítulo 30, que tiene dos partes diferenciadas. La primera, para dar cuenta de la descendencia completa de Jacob, mediante la disputa de las dos hermanas por tener hijos con él, y la segunda parte donde se narran las tretas entre Jacob y Labán. Tretas lo llama nuestra traducción de la Reina Valera con la que citamos. Como habíamos dicho, Raquel era estéril, por lo que ofrece a su sierva Bilha, no sé cómo se pronuncia, para que tenga hijos con Jacob, dando a entender que esos hijos serán suyos de alguna manera. Y así nacen Dan y Neftalí. Nótese el paralelismo, nunca lo bastante destacado, con la historia de su abuela Sara, que era estéril, ofreció a su sierva Agar para tener sexo y concibió con Abraham al olvidado primogénito Ismael. La historia prosigue con un proceder análogo en Lea, que para no ser menos, ofrece también a su sierva Zilpa para que Jacob se acueste con ella y engendre a dos hijos más, Gad y Aser. Nos queda, pues, como anunciaba en la introducción, un enjambre de relaciones poligámicas en el que Jacob termina teniendo sexo consentido y acordado con las dos hermanas y con sus dos siervas, y engendrando 8 hijos. Observamos la importancia observamos que la importancia de la descendencia está por encima del valor que tiene el comercio de la carne, lo cual resuena como un mantra desde que Yahvé pactó con Abraham aquel asunto del prepucio que tú ya sabes. Y no en vano, la historia prosigue con una anécdota críptica en la que Raquel acuerda con Lea que se quedará con unas mandrágoras que había encontrado Rubén, el primogénito, a cambio de que Lea se acueste con Jacob. Y con esa autoridad, Lea se dirige a Jacob para tener sexo con él. Dice así: Génesis 30:16. Llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. ¿Qué te parece? Resulta un tanto enigmático, no sé qué te parece a ti, que después de haber tenido 4 hijos con Jacob, Lea necesite ahora de una treta comercial, por llamarlo de alguna manera, para volver a acostarse con él, siendo su primera y legítima esposa. No sé qué mensaje nos quiere dejar el autor con esto, pero sin querer, eso sí lo sé, nos deja una sensación inquietante de que el comercio sexual es algo natural, incluso dentro de la propia familia, en tanto que esta transacción no merece ningún reproche por parte del autor y todos los protagonistas pues lo aceptan de buen grado. Raquel vende a su marido por unas mandrágoras, Lea acepta y le exige a Jacob en consecuencia que se entregue a ella porque lo ha alquilado, y Jacob consiente todo esto y engendra esa noche un nuevo hijo con Lea, Isaacar. Sin embargo, lo más enigmático de esta historia puede pasar desapercibido en una lectura apresurada. En la siguiente línea, la siguiente frase, ni siquiera versículo, Lea concibe de nuevo otro hijo, Zabulón. Es decir, que esta vez no necesita comprar el sexo de su marido, o al menos el autor no considera que tenga que explicar cómo consigue meterlo en la cama una vez más. Dicho de otro modo, en este pasaje tan breve donde se precipitan los nombres de todo el linaje de Jacob sin mayor explicación de su origen, aparece la historia de las mandrágoras de Rubén como un inserto excepcional. Es una guinda, una mandragorita. Por tanto, la historia debía ser más interesante y detallada en la fuente original. O podemos sospechar eso al menos, porque las mandrágoras son un símbolo afrodisíaco
Y es ahí donde podría tener interés el juego por el que las hermanas se disputan el favor sexual de Jacob. No se nos ha dicho que lo hubieran perdido, eso sí, pero de algún modo podemos sospechar que algo de ese estilo debía haber pasado, habida cuenta de que previamente ambas le entregaron a las siervas para que las encintara. En fin. Por otra parte, la etimología del nombre de Isacar, el hijo que nace de ese alquiler sexual, hace referencia a recompensa, y así lo hace explícito Lea en el texto de Génesis. Pero además está relacionado con la raíz sacar, cuyo ámbito semántico es el de pago de contrato, sueldo, compensación. Y a su vez deriva de una raíz primitiva homónima para nosotros, que significa contratar, o algo así, en el sentido de compra temporal, algo como alquilar. Y no en vano, nuestra cita de Reina Valera incluye el término alquilado como traducción de la mencionada raíz sacar. Así pues nos queda ese lío formidable en el que las dos hermanas se disputan el sexo de Jacob, comercian con ello e incluso le entregan a sus siervas para que las encinte. Y el sufrido de Jacob acarrea con todo ese trabajo sin decir un ay. ¿Qué te parece? El texto nos deja también la inquietud de por qué Lea siente la necesidad de entregar a su sierva Zilpa, siendo que ella no es estéril y consigue engendrar la friolera de 6 hijos con Jacob. Se pone así en evidencia una posibilidad soslayada. Los hombres se acostaban con las siervas de sus mujeres, tenían hijos con ellas y estos eran adoptados como legítimos. De otro modo no se explica por qué el autor tiene la necesidad de narrar un pasaje tan controvertido, de no ser porque así sucedía por costumbre y así venía contado en la tradición de la que bebe nuestro relato. Sea como fuere, para terminar esta parte se precipitan los nombres de los hijos que quedan por aparecer. Dina, otra hija más de Lea, y José, un hijo de Raquel. El texto es parco aquí en detalles y despacha el embarazo milagroso de Raquel, diciendo que Dios se acordó de ella y le concedió hijos. Bueno, resulta muy pobre la manera en la que el autor desprecia la memoria divina y justifica lo injustificable con 2 palabras. El capítulo prosigue con la segunda parte, en la que se narra un enredo de engaños entre Labán y Jacob. El caso es que Jacob se quiere marchar con su familia y volver a su tierra. De hecho, ya parece raro que se haya quedado tanto tiempo allí. Está llamado a vivir en Canaán. Pero bueno, Labán no quiere y por lo visto su trabajo, el de Jacob, le resulta muy rentable. Total, que vuelve a utilizar sus artimañas para embaucar a Jacob y convencerle de que se quede un tiempo más, procurando hacer prosperar su ganado. El texto no es limpio en eso, pero se resume en esta idea. El caso es que la treta esta vez no le funciona, porque Jacob engaña también a Labán, quedándose con las mejores ovejas y dejándole las más débiles, haciendo así que se multiplique su rebaño en detrimento del rebaño de Labán. El texto aquí es rico en detalles esta vez. Las ovejas salpicadas de color, los machos rayados, muchas características de colores, las varas verdes de álamo, avellano y castaño, mondaduras blancas, abrevaderos, en fin. Es un pasaje mucho más rico y descriptivo que el precedente, en el que se insertaba la intervención divina y se despachaban los nombres y los datos a toda prisa. Y en este se explica cómo los engaños entre Jacob y Labán terminan por enriquecer muchísimo al protagonista de nuestra historia. Esa es la cita que nos interesa. Génesis 30, 42, 43. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Ya ves, el capítulo 31, continuamos, también tiene 2 partes.
La segunda parece la continuación de esta historia que venimos narrando. Jacob le engañó a Labán y se enriqueció muchísimo, así termina el capítulo 30, y en esta segunda parte del 31 se arranca con la salida de Jacob y su familia, como se venía anunciando, para volver a Canaán. En fin, como tenía previsto antes de que empezaran los engaños entre ellos. Sin embargo, hay un inserto previo, completamente prescindible, pero que tiene toda la carga sacerdotal que le falta a esta historia de Jacob. Claro, que la veníamos echando de menos, no ha aparecido todavía Yahvé y la magia y todos los milagros y esas cosas. Las trazas y el estilo son los que venimos contando de otros episodios de este resumen. Cambia el tono del relato, la dicción, el tema, se pierde el hilo narrativo, se reiteran y desglosan anécdotas precedentes, se siembra a la fuerza semillas que germinarán en dogmas y doctrinas futuras y aparece de forma milagrosa Yahvé para justificar un hecho natural. En este caso lo natural es que Labán venía engañando a Jacob pues durante un camión de años para retenerlo en su tierra trabajando a cambio de esto o de lo otro. Y cansado de tantas artimañas, Jacob se propone engañarlo a él esta vez, con un golpe definitivo, eso sí, y conseguir marcharse colmado de riquezas, como su padre, o sea, como sus predecesores, Abraham. Pues aquí es donde el autor inserta la intervención divina de una forma descuidada. Génesis 31, 7 al 9. Vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Qué te parece? En una lectura superficial nos puede parecer un pasaje coherente, o al menos coherente con ese estilo sacerdotal de costumbre, en el que Dios va metiendo mano para que las cosas sucedan de acuerdo al interés de su sirviente, del que le sirve, del que le teme, del que le hace caso. Sin embargo, parece que al autor se le ha olvidado que nos había contado en la página anterior que la causa de la prosperidad del ganado de Jacob fue su artimaña. Cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Ahora pone en boca de Jacob una causa divina por encima. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Una mentira como un templo. Una mentira de Jacob. Está mintiendo a sus mujeres. El fragmento prosigue con la misma intención, contándole Jacob a ellas que el ángel se le apareció en sueños y le dijo que era el Dios de Betel y que le ordenaba volver a su tierra. Así Raquel y Lea pues se convencen de que tienen que marcharse. De hecho, dicen lo siguiente. Génesis 31, 14 y 15. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún así se ha comido del todo nuestro precio. De esta suerte, tenemos dos maneras de interpretar el texto, siendo honestos, las cuales dejan al conjunto literario, sea una o la otra, en paños menores. Una interpretación posible es, como decía más arriba, que al autor se le olvida que la prosperidad de Jacob es fruto del engaño y no de la intervención divina. Y siente la necesidad de intercalar aquí pues su fragmento sacerdotal de alguna manera para que la historia tenga relación con la intención de fondo de toda la obra, que nos parece que la estemos encontrando. La de toda la obra no es otra cosa que ensalzar a su Dios y engrandecer el origen glorioso de su pueblo, el hebreo. Esta es una interpretación. La otra interpretación posible es que el autor, conocedor de que Jacob engañó a Labán para prosperar, ahora
engaña a sus mujeres para que le crean y se marchen con él. Desde este punto de vista, el autor pone en boca de Jacob la misma estrategia que utiliza él cuando quiere justificar algo increíble. Apareció Dios y dijo que tal cosa debía suceder de tal manera. No sé qué opinas tú. Resulta curioso que es la segunda vez que Jacob hace esto. Antes no ha pasado, pero Jacob ya lo ha hecho 2 veces. La primera la explicamos en el episodio anterior, cuando Jacob engaña a su padre Isaac haciéndose pasar por su hermano para ganarse la famosa bendición. En ese pasaje, cuando Isaac le pregunta cómo ha conseguido tan rápido la caza, Jacob le contesta que ha sido Yahvé el que se la puso delante, cuando en realidad pues no era él el que fue a cazar y estaba suplantando a su hermano. Vamos, una mentira muy gorda. En este caso, después de engañar a Labán con el rebaño y quedarse la mejor parte, le explica a sus mujeres que ha sido Dios el que ha querido prosperar su ganado y no el de Labán, de forma milagrosa. Vaya tela. A mi juicio, y sé que esta opinión será muy controvertida para los fanáticos religiosos, esta estrategia que utiliza Jacob para justificar ante su audiencia, que son sus mujeres, algo increíble, una estrategia que está siendo construida literariamente por el autor, es la misma que utiliza el autor en otro nivel lingüístico para justificar ante sus lectores sucesos increíbles. Dios aparece y resuelve. Me vas a permitir un paréntesis, porque este recurso literario se conoce como Deus ex machina, y ya es la segunda vez que lo cito, así que lo tendré que explicar. Y nunca mejor dicho, Deus. Creo que será interesante detenernos un segundo en ello. Se trata de una locución latina proveniente del griego que significa algo así como Dios de la máquina, y hace referencia al teatro clásico griego y latino cuando un dios aparecía en el escenario suspendido por una grúa para resolver de forma milagrosa una situación. Este recurso empezó a proliferar, en las tragedias de Eurípides y puede servir como paradigma la aparición divina en su obra Medea. Y fue duramente criticado por Aristóteles en la Poética, motivo por el cual es un recurso literario que merece desprecio desde entonces hasta hoy. Así pasa con Aristóteles, que después de 2500 años sigue siendo el marco de referencia en muchos asuntos. Por cierto, el trabajo de Aristóteles es contemporáneo del texto que nos ocupa aproximadamente, que no se olvide. Pues bien, el caso es que desde entonces ese recurso se desprecia porque implica el uso de un elemento literario externo a la propia historia para resolver la trama de forma incoherente con su lógica interna, lo cual no es otra cosa que engañar al lector. Bien sea un libro, teatro, una película o lo que sea. Me viene a la memoria, para ejemplificar esto, la famosa anécdota que se cuenta de Isaac Newton, curioso, cuando daba la explicación sobre su sistema de gravitación universal ante una audiencia muy nutrida de expertos que estaba, como sabes, todavía incompleto. El caso es que su público le preguntó por qué entonces no se precipitaban todos los planetas contra el Sol, siendo que éste los atraía con tanta fuerza gravitatoria. Bueno, Newton, que era muy espiritual, digamos, contestó que Dios venía a meter mano para recolocar los planetas en su sitio cuando consideraba necesario para mantener el equilibrio del sistema solar. Y aunque ahora nos mueva a risa esa anécdota, fue una explicación convincente para su auditorio. Dijeron, bueno, pues me parece bien, es lógico. Bueno, pues bien, retomando la historia que nos ocupa de Jacob, el protagonista utiliza un Deus ex machina para conseguir sus objetivos, del mismo modo que el autor lo hace con los lectores cuando quiere conseguir los suyos. Y resulta llamativo verle los calzones cuando se agacha por segunda vez para mostrarnos las artimañas de Jacob. Bien, aunque estos insertos me resultan muy educativos a mí para entender el sentido hermenéutico que debe regir la lectura de la Biblia,
Lo interesante para la trama no es eso, es la segunda parte del capítulo. En ella Jacob engaña de nuevo a Labán para huir con su familia sin avisarle, marcharse sin decirle nada. En este punto Raquel, no sabemos bien por qué motivo ni con qué intención, se propone fastidiar a su padre robándole los ídolos. Entiéndase, las figuras que representaban a sus dioses, tótems o lo que fuere. El texto no lo aclara. Lo más interesante es que Raquel no dice a nadie que los ha robado. Eso nos sirve una trama muy interesante de misterio y suspense. Bueno, el caso es que Labán persigue a Jacob, lo acusa de irse sin avisar, de retener a sus hijas como si fueran prisioneras de guerra y de haberle robado los ídolos. Jacob, confiado en que no los ha robado, le invita a buscarlos entre sus enseres, pero Raquel disponía de artimañas suficientes para engañar a todos. Génesis 31, 34 y 35. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Así que no los encontró y terminaron, y ya está, no hay más. Y terminaron acordando que se despedían sin rencor y sin hacerse daño en el monte Galaad, donde juraron sobre un majano de piedras, o manjano, como dicen en mi pueblo, en el que luego Jacob inmoló víctimas para Dios. El pasaje, visto en el conjunto de la historia, sirve para reforzar las ideas que se vienen contando desde el principio. Labán es un artero que quiere que Jacob trabaje para él a cualquier precio, y Jacob termina siendo un artero para poder volver a Canaán y seguir con la historia que le interesa al autor. Sin embargo, se queda colgando la historia de los ídolos que se van con Raquel hacia Canaán y no volverán a aparecer en la narración. Entonces, ¿por qué nos cuenta esa parte del autor? En este caso, como podríamos haber sospechado, pues no se censura la tenencia de los ídolos. No hay ningún reproche del autor hacia Labán por tenerlos, ni hacia Raquel por robarlos, ni tampoco por guardárselos, ni sabemos para qué los quiere tampoco. Yo qué sé. Podemos sospechar lo que nos parezca. Hay gente que le gusta mucho intuir lo que quiere o inventar lo que le interesa para quedarse tranquila, pero bueno, yo no estoy aquí para eso, al menos, sino para entender el texto, lo que pone. Y el caso es que el autor no nos dejó información sobre este asunto. Así parece una historia prescindible e intrascendente, porque tampoco sirve para desencadenar ningún suceso. Pues coge los ídolos y luego nadie los encuentra. Vale, ya está. En fin, sí que sirve para conocer que Raquel es muy hábil con el engaño también, eso sí, como sus antecesoras Rebeca y Sara. También similar en doblez a Lea, que no duda en engañar a la mínima oportunidad para satisfacer sus deseos. Sea como fuere, da la sensación de que esta historia de los ídolos de Labán pertenece a una tradición más extensa en la que había más información, pero que el texto no recoge por algún motivo. Nunca sabremos si los adoraba, si se los llevó por rebeldía contra su padre, si quería tener un recuerdo de su infancia, si era para venderlos o si era una cleptómana, o una mezcla de cualquiera de estas cosas. No lo sabemos. Solo nos queda un destello para intuir algo, si se quiere intuir, que es en Génesis 35:2, cuando Jacob le pide a su familia que quiten los dioses ajenos que hay entre ellos. Esto no explicaría la razón del robo, pero a lo mejor, si uno quiere intuir, tal vez sí que explicaría la necesidad de Raquel de tener los ídolos. Pero bueno, es solamente una posibilidad, no hay evidencia de eso.
Y así terminan las aventuras de Jacob en tierra de Labán arameo, hermano de su linaje. Destacan sobre los versos la afición al engaño y la ligereza con la que el autor no lo censura. Labán engaña a Jacob varias veces cambiando los acuerdos previos para alcanzar las recompensas prometidas. Jacob engaña a Labán en contrapartida, corrompiendo su ganado y escapando sin avisar. También engaña a sus mujeres para que se vayan con él, mintiendo y metiendo a Dios por el medio para enemistarlas con su padre. Lea engaña a Jacob y a Raquel la noche de unión acostándose con él y comprometiéndole a cargar con ella. Y Raquel engaña a su padre robándole los ídolos y ocultándolos con mentiras. No sé si me dejó algún engaño. También destaca el texto, o al menos yo lo veo así, que me llama mucho la atención la turbulencia de las relaciones sexuales, lo cual no deja de sorprender en este contexto religioso en el que el sexo está cargado de unos tabúes tremendos. Pero, sin embargo, observamos una promiscuidad maravillosa en Jacob, que tiene sexo con ambas hermanas, las hermanas, y con las siervas de las hermanas, teniendo descendencia con todas ellas, sin que se atisbe ningún matiz que aluda a censurarlo o a reprocharlo, algo. Muy al contrario, todos estos hijos serán las cabezas de las 11 tribus de Israel, a falta de que aparezca el Benjamín para completar la docena. A su vez, ya lo hemos destacado en otras ocasiones, asombra la preferencia por la endogamia, uniéndose Jacob con sus primas hermanas, igual que hicieron sus antecesores. Váyatela. Y no se trata de algo fortuito y casual, como podría ser en otros casos, ¿no? Como aquella historia de Lot con sus hijas. No, es una decisión consciente y deseada. Abraham era medio hermano de su mujer Sara. Su hijo Isaac se junta con su prima hermana por deseo expreso de Abraham. Jacob se une con sus primas hermanas, con las dos, por deseo de Isaac, compartiendo cama ambas hermanas en una relación de rivalidad compleja. E Ismael, de rebote, hace lo mismo en el último momento. Por otra parte, las mujeres no dudan en entregar a sus siervas para que sus maridos tengan sexo con ellas. Sara, Raquel y Lea lo hacen sin ningún remordimiento, y la descendencia que surge de estas relaciones con las siervas prospera en el seno familiar. Bueno, y para terminar, si es que se puede terminar en esto, se comercia con el sexo con naturalidad. Labán vende a sus hijas a cambio de servicios. Jacob solicita esa compra a cambio de lo mismo. Lea y Raquel acceden a esa transacción y ofrecen, por otra parte, a sus siervas como mercancía sexual para dirimir su rivalidad. Pero bueno, no caigamos en la reducción de pensar que el tráfico es solo con el cuerpo femenino, que alguien lo podría pensar. No. Lea alquila una sesión de sexo con Jacob a cambio de unas mandrágoras, y es Rebeca quien ofrece esa extraña prostitución a cambio de quedarse el afrodisíaco. A todo esto, Jacob, varón sumiso y trabajador, acude donde le llaman y da lo mejor de sí en cada plaza. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué te parece? Para el argumento principal de esta historia, lo interesante aquí de toda esta historia es conocer la procedencia de las tribus de Israel, que así quedan señaladas, donde destacan las dos ramas principales, Leví y Judá, como hijos de Lea, frutos de un engaño y en el seno de una cadena endogámica de varias generaciones. Son las principales, digo, en tanto que de Leví descenderán las leyes y el sacerdocio hebreo a través de Moisés y Aarón, lo veremos en el Éxodo. Y de Judá descienden los autores principales de este libro. Esa es la idea principal de este pasaje. Pero bueno, hay cosas más interesantes. Para despedirnos, y te remito a la bibliografía del episodio anterior si quieres cotejarlo,
debemos observar la curiosa coincidencia de las historias de Abraham, Isaac y Jacob, que probablemente apunten a que son una sola historia reelaborada para construir un linaje. Los elementos que se repiten no son triviales: matrimonio de consanguinidad muy próxima, mujer estéril, embarazo milagroso, estancia en tierra extraña de donde se vuelve colmado de riquezas, comercio sexual frecuente, engaños para conseguir objetivos, justificación de algunos engaños mediante el miedo que el protagonista siente ante su anfitrión, arrepentimiento del anfitrión por causa divina, inmolación de víctimas en el monte, aparición divina y repetición de la promesa, Dios ordenando ir allí y luego volver para allá, Dios eligiendo el nombre de los protagonistas. Seguro que tú recuerdas alguna otra coincidencia. Pero bueno, te remito a aquel final del episodio anterior. En fin, veremos cómo siguen las aventuras de Jacob en tierra de Canaán, que ya está a punto para que Dios le cambie el nombre a él también y lo llame Israel.